Bueno, este lunes conocimos detalles del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático y es un reporte lapidario. Advierte que la crisis climática se está acelerando y que algunos de los efectos, además, serán irreversibles. Más aún, concluyó que todo el calentamiento global es atribuible a la acción humana. Vamos a conversar de este tema con el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy. ¿Cómo está, Alex? Buenos días. Hola, Frecia. Hola, Alex. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, es bien preocupante y lapidario, lo decíamos también, cuando no es reversible, ¿no?, este daño en este nuevo informe, en comparación al último que se había hecho, entiendo, el 2013, tiene efectos muchísimo más lapidarios y quizás concluyentes, ¿no? ¿Cómo se trabaja en un informe así, considerando esta irreversibilidad de algunos efectos del cambio climático, Alex? A ver, primero aclararte que la irreversibilidad tiene que ver con un concepto en términos de tiempo. O sea, en nuestra generación, en la tuya, en la mía, por más que nosotros reduzcamos las emisiones, los cambios que van a venir producto de esa reducción de emisiones no los vamos a ver porque se van a demorar en el tiempo. Es como, para explicarlo en sencillo, si tú hoy día decides bajar de peso, que es como la acumulación de gases de efecto invernadero, el hecho de que tú empieces la dieta no la vas a empezar a notar hasta un tiempo más adelante. Y como estos son tiempos en términos climáticos, nuestra generación no va a ver ese retroceso. Y segundo, que un poco lo que hemos conversado con unas veces anteriores con Sebastián cuando hablamos de estos temas un poco más en forma económica, eso no necesariamente se condice de que el clima, como lo conocíamos, vuelva a ser el mismo de antes. Ajá. Porque las condiciones del clima dependen de las particularidades de los eventos, del orden de los eventos. Sí. Alex, respecto al último informe, ¿qué es lo más importante del reporte que conocimos ayer? Porque hay varios puntos, por supuesto, pero ¿qué es lo que dirías tú que ahora este reporte mueve de alguna manera el escenario? Porque si uno ve los medios a nivel internacional, están todos los titulares, hay preocupación política también. ¿Qué es la clave de este reporte que conocimos ayer entonces en ese sentido? Lo primero es que este reporte, antes de las conclusiones, si no hay cosas como tácita, este reporte para poder ser publicado internacionalmente debe contar con la aprobación de los 195 países de Naciones Unidas y las tiene. Por tanto, lo primero es que todos los países aceptaron este informe. Eso nadie puede decir, ningún país va a ir a la COP diciendo esto no ocurrió. Porque este informe, la única forma en que sea visible es que sea aprobado por los 195 países y esto fue aprobado. Eso es lo primero. Lo segundo, que es bueno de que nos dice ya que ya vamos al 2100 hacia 1,5 grados y lo bueno es que te dice que los escenarios más pesimistas o dantescos de 4,5 grados, 6 o 7 no estarían en el monitor, lo cual nos da un rango entre 1,5 y 3. También nos dice que a pesar de que hay ciertos fenómenos que son irreversibles, no obstante estamos a tiempo de poder hacer cosas y disminuir las emisiones de cara a los próximos 100 años. Y que tenemos herramientas de predicción que son mucho más exactas y que podemos evaluar cuánto es atribuido al ser humano y que ya podemos medir y predecir con una precisión porque ya entendemos estas dinámicas globales de mejor forma. Sí, y que se tenga esa claridad, Alex, que haya esa base científica. ¿Qué significa para la respuesta que podamos dar, en definitiva? Porque vienen desafíos súper importantes, pero esto requiere esfuerzos que sean asumidos por todos, esfuerzos globales. Nadie por sí solo va a solucionar la crisis. Entonces, toda esta base científica que tú describes, ¿cuán importante es para los acuerdos que se tengan que adoptar ahora a nivel político? Sumamente relevante. Vamos a recordar una cosa. El antiguo reporte de ciencias de base climática se promulgó antes de París, que fue en COP21, el año 2015. Recuerda que el informe está del 2014. Por lo tanto, cuando se entró en la negociación multilateral, se entró con un informe de base científica que ya era potente. Nosotros creemos que es que ahora con este informe de base científica que está pre-COP26, fuerza a los países en una negociación de aprobar el artículo 6 del mercado de carbono, del precio del carbono, y de una vez por todas empiecen a tomar herramientas vinculantes en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero. O sea, puede ocurrir el mismo fenómeno, Sebastián, que ocurrió el año 2015, con el antiguo reporte con el AR5, que fue de insumo crucial para poder alcanzar un acuerdo país, y además de que Europa está muy sensibilizado dado los impactos, China también, y otros países como Grecia y Turquía que usted han puesto en sus noticias. Hay en algunas voces críticas, claro, cuando aparece un informe así, tan categórico, de que las políticas a nivel mundial y de muchas naciones, precisamente de reducir emisiones, han sido o han llegado tarde. Eso también ahora sí se empiezan a tomar políticas mucho más quizás bruscas, ¿no?, o inmediatas en distintos países, puede ser. Y lo pregunto, Alex, porque y llevándolo un poco a lo que se ha querido impulsar en nuestro país, por ejemplo. Siempre los plazos son muy en adelante, ¿no? Se habla de 20 años más, por ejemplo. ¿Eso está dentro de los plazos de tomar determinaciones ahora que puedan ir sirviendo de alguna manera para quizás apaciguar los efectos? Sí, o sea, es crucial. A ver, sabemos lo que tenemos que hacer. En el caso a nivel internacional ya está claro. Sabemos a ver, no hay que esperar. Faltan 2 reportes, los dos volúmenes del IPCC de mitigación y de impacto socioeconómico. Sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, la respuesta es clara. Es fuera combustibles fósiles, incluso el gas natural. A veces se pensaba en el gas natural como la transición de aquí adelante. No, fuera eso. Entonces significa que en palabras de ingeniería hay que meter fierro. Meter fierro significa tecnología, energías renovables, mayor cantidad de plantas, dejar de depender de la hidroelectricidad, y eso Chile es testigo hoy día con el tema de la ARID, y meternos en temas de hidrógeno y de electrocombustible, que son los combustibles de emisiones cero, digamos, que es captura de CO2 de la atmósfera y nuevos combustibles, y cambiar los motores y cambiar todo el sistema de maquinaria. O sea, cuando nosotros hablamos de electromovilidad, es bonito pensar en un scooter, en un auto eléctrico, pero no sé si la electromovilidad o la electrificación va a llegar a un motor fuera de borda de una lancha, o va a llegar a una grulla Urquía, o a un sistema agrícola. Entonces tenemos que pensar en eso. Alex, y en ese sentido, ¿qué posición debería adoptar Chile respecto a este tema? De nuevo, entendiendo que el esfuerzo es global, ¿no? Y que hay una discusión política también sobre cuánto contamina cada uno de los países, el tamaño de cada país, si una economía es desarrollada o no. Todos esos factores están sobre la mesa también. ¿Cómo se mete Chile en ese debate? Chile ha sido súper bueno en términos de energías renovables no subsidiadas, y puede aportar sus modelos, pero también puede forzar a la negociación, en decir, de avanzar como país pequeño hacia un precio al carbono. Puede que a muchos no les guste, porque eso significa encarecer muchas cosas, pero aquí se forman alianzas transnacionales, alianzas globales y alianzas regionales. Chile puede conducir y puede apoyar a alianzas globales en transitar hacia esto. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tener de energía renovable. Y a nivel nacional, Sebastián, para responder tu pregunta, es que el 60% de nuestra matriz siguen siendo energético no eléctrico, basado en diésel y gas natural. Tenemos que sacarlos rápidamente, ¿ya? O sea, eso es el sueño del hidrógeno, ser campeones, ya, pero vamos con la planta, vamos con los camiones con electrolizadores, digamos, andando por la calle. Eso es hacerlo rápido, y urgen planes de adaptación duros que permitan avanzar en estos temas. ¿Qué consecuencias, Alex, se podrían esperar en nuestro país? Porque además tenemos una ubicación geográfica que es bien particular, ¿no? Lo vemos con la capa de ozono, que hace tiempo venía ya dando que hablar, pero ahora la preocupación la pregunta es cuánto de los elementos en nuestro país lo hacen más riesgoso por las distintas características que pudiésemos tener, políticas que nos han tomado, en fin. El más sensible es el riesgo hídrico, y el riesgo hídrico porque obviamente está del Valle Central, donde está más del 60% de la población en la actividad agrícola, de la cual depende el suministro de alimento interno, que es la seguridad alimentaria. Por lo tanto, nosotros lo que debiéramos ver, más que escasez de alimento, podría ser una escasez o racionamiento hídrico en los próximos años venideros, si se repiten estos años secos. Lo segundo, un aumento, escasez de alimentos y un aumento de precio en los alimentos. Significa que vamos a tener que importar alimentos externos, significa que va a aumentar el precio de la canasta, y finalmente toda la hidroelectricidad que depende de los embalses, obviamente hoy día ya es vulnerable, y de hecho el gobierno ya ha anunciado la posibilidad de tomar de nuevo plantas de combustibles fósiles, precisamente porque es parte de nuestra matriz. Tenemos que reemplazar la hidroelectricidad rápidamente. Ahora, la mitad de la población, lo decías tú, vive como en la zona centro, ¿no? Sobre todo aquí en la región metropolitana, tremendamente poblada, pero en el riesgo, los efectos también están
en todo el territorio nacional, digamos, en el sur, ya sea quizás por otros efectos, no necesariamente la crisis hídrica como en la zona centro, en el norte quizás hay otros efectos también, Alex? En el sector norte, sí, hemos dejado gente atrás. El sector norte va a tener lluvias intensas en los meses de verano y obviamente todo lo que son los valles, carreteras y puertos. Ojo, los puertos, la gente mayor en el norte vive a nivel del borde costero. Obviamente las marejadas significa tener infraestructura y obras resilientes a las marejadas. Puertos, los pescadores artesanales, las caletas, digamos, han tenido problemas para salir a buscar sus propios alimentos, digamos, que son las primeras 200 millas, digamos. Son 200 metros, 200 millas, digamos, de la costa. En el sector del sur, la probabilidad de incendios, los incendios son 99% provocados por la actividad humana. La diferencia es que las condiciones ambientales hacen que sean más voraces y que la probabilidad sea mucho más alta. Entonces, el sur, en términos de cultivos, el tema hídrico de las forestales, de riesgos de incendio, hace obviamente que el suministro para ese tipo de actividades se transfiere a la población, porque son o desempleo o alimentan los costos de los factores que van a implicar una menor productividad. Alex, una última pregunta respecto al debate presidencial en nuestro país. ¿Cómo se debería abordar este tema en las campañas? ¿Tú lo ves presente como un elemento central por el nivel crítico que representa de riesgo para nuestro país? Está presente, a mi juicio, Sebastián, en tu opinión personal, digamos, a mi juicio está presente, pero está presente de mala forma. Está presente como si fuese sectorialista. Y esto es entender de que Chile es un país, primero, que depende de sus recursos naturales, como un mantra, digamos, somos un país extractivista que depende del cobre, que necesita agua y energía, que depende del agro, queremos ser siempre, campeones de productividad a nivel mundial en términos de productividad alimentaria, y eso depende del agua, de los cultivos, y obviamente todo esto se está poniendo en riesgo, de lo cual dependen empleos y dependen la industria y los servicios. Entonces los planes de los gobiernos deberán trabajar netamente en lo que es adaptación al cambio climático para poder seguir manteniendo una economía que se basa sobre esos recursos naturales. Aquí nosotros trabajamos sobre eso, trabajamos sobre las forestales, trabajamos sobre, en el fondo, la producción de industrias cárnicas, la leche, el sector agrícola, vegetales y sector minero, y después están los servicios que prestan el backup para ello. O sea, esto no es Japón, digamos, ya los cuales, digamos, son puros servicios tecnológicos, por una sociedad del conocimiento. Entonces, los presidenciables debieran ver los desafíos de que la adaptación al cambio climático es para sostener la economía futura, porque si no trabajan sobre eso, obviamente los costos sociales van a significar que tengamos menos ingresos, mayor cantidad de inflación, vamos a tener, digamos, menos presupuesto fiscal y al final no van a poder cumplir con sus propios planes de seguridad social, digamos. Sí. Bien, Alex, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.